Ahí estaría, ¿no? Ahí le puse grabar. Sí, Bien, gracias, bien. disculpa. Bueno, estamos aprendiendo, bien. Ahora sí, como les decía, vamos a ver, partido acá. Si no, tenía que dar toda la charla de vuelta para grabarla, ahí estaría complicado. Bueno, creo que ahí estaría. Bueno, como les decía, es decir, vamos a ver cuáles han sido los cambios, pero vamos a hacer primero un recordatorio de cómo es la normativa que regula en casas particulares. Hay una nueva ley, esta es una ley del año 2013, que es la ley 26.844, que regula todo lo que es en materia laboral, las relaciones de lo que antes era trabajadores domésticos y que ahora la norma habla de trabajadores de casas particulares. Esta ley deroga y reemplaza el viejo decreto del año 1956. Entonces, si ustedes tienen que buscar normativa, acuérdense que ya el decreto del año 56 no rige más en casas particulares, ahora es todo esta ley, la 26.844. Y una de las cuestiones que es muy importante tener en cuenta es el artículo número 1, que dice que esta ley se aplica a todas las relaciones laborales que impliquen tareas en casas particulares. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque toda relación que nosotros tenemos con un trabajador de casas particulares es relación de dependencia, es un trabajador. Acuérdense que en el decreto viejo, en el año 56, establecía recién la existencia de una relación de dependencia cuando se alcanzaba una determinada cantidad de horas trabajadas. Hoy ya esa norma ya no rige. Todo personal de casas particulares es relación de dependencia y que se encuentra alcanzada por esta ley, la 26.844. Cualquiera sea la cantidad de horas trabajadas y cualquiera sea la cantidad de días que trabaja el empleado, ya sea que trabaja 48 horas semanales, 24 horas semanales o 2 veces por semana, 1 hora cada día, todos los casos es relación de dependencia y alcanzado por esta ley, la 26.844. Bien, entonces, otra de las cuestiones que también es importante tener en cuenta es las modalidades de contratación. Modalidades de contratación quiere decir, por ejemplo, el periodo por el cual va a durar este vínculo laboral. Es decir, lo referido al plazo de vigencia. Y en este caso la ley refiere al caso particular de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, la 20.744. Con lo cual, yo al trabajador de relación de dependencia lo puedo contratar a plazo fijo o lo puedo contratar por tiempo indeterminado. Si nada se dice en cuanto a la hora de la contratación del trabajador, y cuando nosotros lo damos de alta, después vamos a ver en el sistema registral, la modalidad de contratación por excelencia es por tiempo indeterminado, con lo cual terminaría la relación laboral cuando se jubila en principio el trabajador, o cuando éste renuncia, o cuando se procede al despido. Distinto será el caso cuando yo lo contrato a plazo fijo, donde el contrato de trabajo se extingue por cumplimiento del plazo del contrato, ¿sí? Excepto que se decida rescindirlo de manera anticipada. Entonces, estas dos modalidades de contratación son plenamente aplicables también cuando se trata de personal de casas particulares. Y otra cuestión que hay también en particularidad en este régimen, en la ley 26.844, son las modalidades de prestación de tareas o de prestación de servicios. Y acá nosotros tenemos tres tipos. La primera es la que se refiere al trabajador que presta tareas sin retiro para un mismo y único empleador. Es decir, que el trabajador reside en el domicilio donde está prestando servicios. ¿Sí? Es lo que en la jerga normalmente se dice trabajador con cama adentro, es decir, que está viviendo en el lugar donde presta servicios. Y las modalidades B y C en realidad es con retiro, es decir, que no reside en ese lugar, y ahí se plantean dos posibilidades. Una sería con retiro para un único y un mismo empleador, es decir, que no tiene relación con otro empleador. Y la segunda alternativa es con retiro, pero para varios y distintos empleadores, ¿sí? Es generalmente el caso de la trabajadora o el trabajador doméstico que presta servicios por horas en distintos domicilios en distintos días de la semana.
Todas estas modalidades son modalidades de prestación de tareas. Nosotros lo que tenemos que tener presente es la primera gran división, que es con retiro y sin retiro, porque esto va a incidir después a la hora de determinar la escala salarial que le tenemos que aplicar para remunerar a este trabajador. Y otra cuestión que también es importante son las categorías profesionales. Las categorías profesionales son aquellos agrupamientos que se hacen de los trabajadores en función de la tarea o la naturaleza de la tarea que están desarrollando. Entonces tenemos 5 categorías. La primera categoría es la categoría de supervisor, la segunda es la de personal con tareas específicas, por ejemplo, cuando se contrata un cocinero para desarrollar tareas como tal. Luego tenemos la categoría tercera, que son los caseros. La categoría que serán los caseros o los cuidadores de casa, digamos. La categoría cuarta es personal de asistencia y cuidado de personas. Y la quinta categoría es personal de tareas generales. Normalmente el caso más común que nos toca en la práctica son las categorías 4 y 5. Y acá vamos a hacer dos acotaciones. Cuando hacemos referencia a asistencia y cuidado de personas, generalmente uno tiene la idea de lo que sería la niñera, que cuida al chico o al hijo menor en la familia, pero también puede encontrarse aquí a la persona que cuida al adulto mayor. Pero es importante que ustedes tengan presente que lo que se hace es una tarea de cuidado y asistencia, no se hace ninguna labor de atención terapéutica, ni de práctica, ni médica ni paramédica, ¿sí? Es solamente el cuidado y la atención. Si desarrollara la tarea de atención paramédica, como si fuera una enfermera, no queda encuadrado en la ley 26.844 como trabajador de casas particulares, quedaría dentro de la ley de contrato de trabajo, la 2744. Y la otra puntualización que es interesante que tengan presente es el personal de tareas generales, que es generalmente el trabajador o la trabajadora que se dedica a la elaboración de las comidas, al aseo de la ropa, al planchado y a la limpieza, digamos, de la vivienda. Bien, entonces nosotros hemos planteado estas distintas categorías profesionales, pero lo que tenemos que tener presente, creo que sí, lo que tenemos que tener presente es la jornada de trabajo, que también está establecida en la ley, en la 26.844. Esta jornada de trabajo está establecida con una duración máxima con dos topes. Un tope de 8 horas diarias y el segundo es de 48 horas semanales. Es similar al establecido en la ley de contrato de trabajo y en la ley de jornada de trabajo. Pero también admite una distribución desigual de las horas de labor durante la semana. Pero esa distribución desigual permite solamente un recargo de 1 hora adicional a las 8, es decir, extenderlo hasta las 9 horas en un día, pero a condición de que se reduzca otro día de modo tal de no aumentar la jornada o no exceder la jornada, mejor dicho, de las 48 horas semanales. Dentro de ese tope estaríamos cumpliendo la jornada establecida en la ley y por lo tanto no existirían horas suplementarias, lo que se conoce normalmente como horas extras. Y otro elemento también que tenemos que tener en cuenta es el descanso semanal. La figura del descanso hebdomadario que tenemos en la ley de contrato de trabajo también rige para las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares, donde se establece con una duración de 35 horas corridas. Este descanso tiene que comenzar el sábado después de las 13 horas, con lo cual tendríamos 11 horas del día sábado, es decir, la que va desde el 14, o sea, de las 13 hasta las 24, y tenemos las 11 del sábado, y las 24 horas, ¿sí?, del domingo. Tienen que ser corridas, es decir, significa que no pueden verse interrumpidas por la exigencia de la prestación de tareas durante esos días, ¿sí? Esto tiene que, en principio, respetarse, ¿sí? Bueno, otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta en cuanto a la duración de la jornada
va a ser la determinación, luego, en base a esa jornada que hemos definido, de las remuneraciones, es decir, el sueldo que ha de pagarse al trabajador de casas particulares. Y acá nos vamos a detener en dos cuestiones. Esta remuneración que debemos de liquidarle al trabajador, nosotros tenemos que aplicar una resolución que emana de un organismo que es la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Ese organismo fija remuneraciones mínimas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos abonar al trabajador importes por debajo de lo que establezca esta normativa. Sí podemos pagar sumas superiores, es decir, serían mínimos inderogables, ¿sí?, en cuanto a la determinación de la remuneración del trabajador. Y esas resoluciones es importante tener en cuenta que se van actualizando periódicamente, con lo cual a la hora de liquidar debemos consultar cuál es la última resolución y que se encuentre efectivamente vigente. Las resoluciones a la hora de fijar la remuneración toman en cuenta dos parámetros que hemos mencionado anteriormente. Una es la modalidad de prestación, es decir, si hay retiro o no del trabajador, bajo el supuesto de que sea mayor la remuneración cuando el trabajador es sin retiro, es decir, que reside con el domicilio o en el domicilio donde está prestando servicio. Eso lo vamos a ver ahora cuando comparemos los importes. Y luego, en cuanto a la determinación del monto de la remuneración, fija escalas que toman como pauta de determinación dos conceptos. Uno es un jornal horario, es decir, un valor por hora trabajada, y la segunda pauta para determinar la remuneración son sueldos mensuales. ¿Sí? Entonces, para resumir, cuando veamos las escalas, tengan presente que son valores mínimos, nosotros podemos pagar cifras superiores, pero no inferiores, y esas escalas establecen los valores teniendo en cuenta la modalidad de prestación, si hay residencia del trabajador en el domicilio donde presta servicio, es decir, si es sin retiro, o es con retiro, es decir, que no reside en ese lugar, y luego tener en cuenta la remuneración por hora o valores mensuales. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a tener la última resolución, que es la resolución 1 del 2020, que fijó valores para el mes de marzo y un tramo de aumento para el 1 de mayo. Estos valores están establecidos para cada una de las 5 categorías. Y como ustedes podrán observar, el valor de la categoría primera es decir, para el supervisor es el sueldo o el salario más alto y va disminuyendo esta remuneración a medida que vamos bajando en categoría. Es decir, la categoría quinta, que es tareas generales, es el trabajador menos calificado, con lo cual tendría la remuneración más baja. Y como les decía anteriormente, vamos a tener valores, como ustedes podrán observar, valores mensuales, por ejemplo, en la quinta categoría, personal para tareas generales, con retiro, ustedes tienen un valor mensual de 17.785 pesos y un valor por hora de 144 pesos con 50. Una cuestión que les comento ahora y que esto va a tener incidencia y lo van a comprender un poquito más adelante es cuál es la pauta para mensualizar el salario. Entonces, si nosotros hacemos un cociente, hacemos la división entre los 17.785, que es el salario mensual, dividido los 144,50, que es el valor por hora, eso nos estaría arrojando un valor aproximado de 123 horas. Y eso no quiere decir que se mensualiza el sueldo considerando 120 horas mensuales de labor, sino que esto nos tiene que llegar a la conclusión de que el valor horario no está fijado como una relación respecto del valor mensual, o viceversa, el valor mensualizado no está fijado en valor o en términos del valor horario. Porque la lógica es decir, si yo tengo 48 horas semanales de labor para la actividad
y en promedio puedo decir que cada mes tiene 4 semanas, podría decir que la jornada mensual sería el producto de las 48 horas semanales por las 4 semanas, y eso me tendría que estar dando 192 horas. Entonces yo debería mensualizar los 144,50 por las 192 horas y ahí llegar al sueldo horario. Y fíjense que la relación no es 192, sino es 123. Es decir, la resolución no hace un cálculo de mensualización a partir de las horas trabajadas. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante, que proporcionalmente el valor hora trabajada es más caro que el valor, ¿sí?, mensualizado. ¿Sí? Entonces, yo debo tener algún tipo de pauta para poder determinar en qué cantidad de horas que preste servicio al trabajador le voy a tomar como referencia el valor de los 144,50 por hora trabajada y en qué casos tengo que tomar como referencia el sueldo mensual de los 17.785, que como dijimos, proporcionalmente la hora es más barata. Entonces, el año pasado, cuando tratamos este tema en el mes de octubre, dijimos que no había ningún tipo de normativa que dijera cómo hacerlo y que por lo tanto en la práctica existían distintos criterios. Un criterio era considerar, bueno, si la jornada eh, semanal son 48 horas, podríamos tomar como referencia la mitad, es decir, 24 horas. Entonces, aquel trabajador que alcanzaba o superaba las 24 horas, tomaba como referencia el sueldo mensual, en este caso los 17.785 para la quinta categoría, y cuando no llegaba a las 24 horas semanales de trabajo, tomaba como referencia el valor hora, es decir, los 144 pesos con 50, y luego lo multiplicaba por las horas trabajadas en el mes, y con eso determinaba el valor del sueldo. Bueno, evidentemente, esta circunstancia daba lugar a que las liquidaciones fueran por montos distintos ante una diferencia en horas que quizás no eran tan significativas, porque fíjense que si yo, por ejemplo, trabajaba 23 horas semanales, tomaba como referencia un valor hora de 144, y si por el contrario es proporcionalmente más caro, si trabajaba una hora más por semana, 24, ya tenía que proporcionar con los 17.000 pesos. Como esto no existía ningún tipo de normativa, se había dado lugar a distintas interpretaciones y obviamente distintas liquidaciones. Entonces, como ustedes podrán ver, esta cuestión se resolvió por esta resolución, la 1 del 2020, donde fijó el parámetro de las 24 horas semanales como pauta para determinar qué escala aplico. Y la lógica sería así. Cuando el trabajador alcanza o supera las 24 horas semanales de labor, tengo que tomar como referencia la escala del salario mensual. Por ejemplo, como vimos recién, para la última categoría, tareas generales, los 17.700. Y por el contrario, si el trabajador no alcanza las 24 horas semanales de trabajo, tengo que tomar como referencia el valor de la hora, es decir, los 144,50, y multiplicar ese valor por la cantidad de horas que trabajó en el mes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que yo estoy liquidando un trabajador que presta servicio durante 8 horas semanales, ¿sí? Entonces digo, en principio, haciendo un cálculo sencillo, podría considerar que el mes tiene 4 semanas, después vamos a ver que hay un cálculo más exacto, pero para los fines de cálculo simplificado podemos decir 4 semanas en el mes, trabaja 8 horas semanales, son 32 horas en el mes. Y a eso lo tendría que multiplicar por los 144,50. Y para otro trabajador, supongamos que presta servicio 24 horas semanales, debería tomar los 17.700 como sueldo de referencia, pero considerando que corresponde ese valor para 48 horas de labor. Entonces, como él no trabaja 48, sino trabaja 24, deberé tomar la mitad de los 17.700. Ese sería el salario que le tendría que estar pagando a ese trabajador de 24 horas semanales.
Y otra cuestión que es importante es qué pasa si el trabajador de casas particulares está prestando tareas en más de una categoría. Y en este caso, la norma lo que dice es que tengo que tomar como referencia cuál es la actividad habitual que está desarrollando el trabajador. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que nosotros hayamos contratado un trabajador de casas particulares para que se dedique a la tarea de lavado y planchado y, por ejemplo, que sería su tarea habitual, y de manera excepcional se convoca a la trabajadora para que atienda o cuide al menor, al hijo menor de la familia durante 1 o 2 días y esa situación no se repite en el tiempo. Bueno, eventualmente donde hay habitualidad es en la tarea de lavado o planchado, entonces entraría como tareas generales, quinta categoría. No tendría que encuadrarla como cuidado o asistencia al menor. Si por el contrario, esta situación excepcional del cuidado del menor se repite a lo largo del tiempo, ya es evidente que debería encuadrarlo como cuidado de asistencia de personas, entonces pasaría a tener que encuadrarlo en cuarta categoría. ¿Sí? Esto es muy importante porque muchas veces hay una dinámica en las actividades que se le encarga al trabajador de casas particulares que hace que deba tener en cuenta bien qué es lo que él está haciendo de manera habitual para hacer el correcto encuadre en materia laboral. Bien, entonces hasta acá dijimos cuáles son las escalas salariales, cuál es la pauta para determinar la escala que tengo que tomar y luego en base a la jornada y obviamente a la categoría determinar el salario. En este caso sería el básico. Hay otra cuestión que debemos tener en cuenta que es un adicional por zona desfavorable, podemos llamarlo adicional por zona patagónica, que también tengo que liquidarle a los trabajadores de casas particulares. Esto está establecido también por las resoluciones de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, que consiste en el 25% de los salarios mínimos, es decir, de la escala que fija la resolución, y que corresponde incluir dentro de esta zona a la provincia de La Pampa. Entonces, si nos toca liquidar un trabajador de casas particulares que preste tareas en la provincia de La Pampa, sabemos que además de los salarios que establece la escala, deberemos aplicar este adicional del 25% por zona desfavorable. ¿Sí? Quien esté escuchando esto o esté viendo esto y resida en provincia de Buenos Aires, sepa que solamente provincia de Buenos Aires para lo que es el partido de Patagones, es decir, la zona sur de provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, una cuestión que es importante, y esto también nos ha surgido en materia de la realidad de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, es, bueno, ¿qué pasa con la prestación de tareas? Es decir, uno dice, bueno, la remuneración es la prestación que tiene que pagarle el empleador porque el empleado pone a disposición su fuerza de trabajo y trabaja. Pero todos sabemos que a partir del 22 de marzo del 2020 estamos viviendo una situación de pandemia que dio lugar a que el gobierno dispusiera lo que se llama normalmente el ASPO, es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Este aislamiento, que se dispuso en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 297/2020, lo que dispuso es que los trabajadores quedan liberados de la obligación de concurrir, o del deber en realidad, de concurrir a prestar tareas, la prohibición de circulación en la vía pública, bajo el fundamento de que existe una pandemia y que por lo tanto se busca resguardar a la población para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que esta prohibición, digamos, de circulación y la liberación del deber de prestar servicios se da para todos los trabajadores, excepto lo que la norma llama trabajadores esenciales. Y trabajadores esenciales, a grosso modo, serían aquellos trabajadores que se relacionan
con la actividad de la seguridad, con la actividad de la salud, con la industria de la alimentación, pero no incluye a los trabajadores de casas particulares. Es decir, un trabajador de casas particulares, ¿sí?, no es trabajador esencial en los términos del decreto 297/2020 y por lo tanto está alcanzado por la liberación, es decir, la exhibición de la obligación, o mejor dicho, del deber de prestar servicios. ¿Sí? Esta norma general del aislamiento social preventivo y obligatorio está asociado a otra norma que está en el mismo decreto, es decir, el ASPO, el aislamiento, está en el artículo 1, y yo también tengo que tener en cuenta el artículo 8 de este decreto, el 297/2020, que dispone que aquel trabajador que está liberado del deber de prestar servicios en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, no pierde el derecho a la remuneración. Es decir, yo no puedo ir a trabajar porque el decreto dispone el aislamiento, no pierdo el derecho a la remuneración. Entonces, el trabajador doméstico que a partir del 22 de marzo de 2020 no pudo concurrir a trabajar por el aislamiento preventivo social y obligatorio, es decir, por la cuarentena, tiene derecho a percibir la remuneración de los días de marzo, en los cuales estuvo el aislamiento, y también del mes de abril. Ahora, esta cuestión general y este decreto que dispuso la cuarentena fue prorrogado por sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional hasta el día de hoy, inclusive que estamos bajo la vigencia de la cuarentena. Pero tengo que tener en cuenta que hay un cambio muy importante en esto y que tiene incidencia en la determinación de si están obligados o no hoy los domésticos a prestar servicio. Y el cambio importante se da con este decreto, el decreto 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que básicamente lo que dice es que en las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gobernadores y el jefe de gobierno podrán establecer, ¿sí?, excepciones al cumplimiento del ASPO, ¿sí?, en la medida que se cumplan determinadas condiciones, que básicamente es que en esa zona no exista circulación comunitaria del virus, se implementen medidas y protocolos para evitar el contagio de la enfermedad, es decir, que se den las garantías de que con la liberación, ¿sí?, de actividades que ahora puedan desarrollarse, no se produzca un contagio masivo de la población. Entonces, esta autorización para que los gobiernos provinciales permitan desarrollar actividades se da a los gobernadores. Entonces, el Poder Ejecutivo Provincial, es decir, el Gobierno de La Pampa, mediante el decreto 764/2020, dispuso que hay un anexo de actividades permitidas en la provincia de La Pampa, y ese anexo número 1, que a su vez establece que para desarrollar esas actividades hay que cumplir protocolos sanitarios que la provincia no cumple, incluye en el punto 3 a los trabajadores de casas particulares. Y dice que podrán, y esto es importante ver el potencial, podrán prestar tareas y marca días y horarios. Dice, de lunes a viernes, entre las 8 y 18 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la jornada de trabajo habitual que tenía el trabajador de casas particulares debe realizarse para poder prestar servicios un corrimiento para desempeñarse entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, pero solamente de lunes a viernes, cumpliendo obviamente con los recaudos y las precauciones para el coronavirus. Con lo cual, también tienen que tener presente que los trabajadores de casas particulares no van a poder prestar servicios los días sábados, domingos y feriados. Esta autorización para que se desarrolle en la provincia de La Pampa, ¿desde cuándo rige? Esto rige desde el 1 de mayo de 2020. Es decir, que los trabajadores de casas particulares estaban liberados de la obligación de concurrir a su trabajo desde que arrancó la pandemia con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de marzo hasta el 30 de abril. A partir del 1 de mayo se reanuda el deber de concurrir a prestar servicio.
Pero esto es para todos los trabajadores, no es para todos. Por eso la norma dice que podrán. ¿Y quiénes son entonces los que no están obligados a prestar servicios? Y en este caso tenemos que ver y articular esta normativa con la norma general del artículo 7 del decreto, el 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. Y el artículo 7 dice que los trabajadores y las trabajadoras mayores de 60 años, ¿sí? A su vez, las embarazadas y lo que se denominan grupo de riesgo, ¿sí? Siguen, ¿sí? Con la excepción por la cual no están obligados a prestar servicios mientras rija el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, que el decreto del Poder Ejecutivo Provincial lo que dispone es la reanudación de la posibilidad de prestar servicios, pero para aquellos trabajadores que no están comprendidos en este artículo 7. ¿Por qué? Porque en definitiva estos son trabajadores que formarían parte de lo que llamamos grupo de riesgo, es decir, personas vulnerables o más susceptibles de adquirir la enfermedad y por lo tanto no podrían verse obligados a prestar servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, pensemos de esta manera, una persona mayor de 60 años es grupo de riesgo. Si nosotros ya le quitamos la posibilidad de no presentarse a trabajar, en principio estaría obligado a presentarse a trabajar. Porque si no se presenta, estaría incurso en la figura de abandono de trabajo. Entonces, el adulto mayor, digamos, se vería ante la disyuntiva de exponerse a una enfermedad que sabiendo que puede ser mortal por su edad, o perder el trabajo. Entonces, tiene que tener presente que para este tipo de trabajadores, personas mayores de 60 años, embarazadas, y después vamos a ver lo que se denomina grupo de riesgo, que están definidos por el Ministerio de Salud, no rige la reanudación de la obligación de prestar tareas a partir del 1 de mayo. Y básicamente ese grupo, que sería, digamos, grupo de riesgo, son personas que tienen enfermedades de base que bajo la situación de la pandemia pueden, evidentemente, bajo la afección del coronavirus, ser directamente mortales, es decir, estarían más susceptibles a que la enfermedad los lleve a la muerte. Por eso, dentro de este grupo están aquellas personas que tienen patologías de enfermedades crónicas respiratorias, personas que tienen enfermedades cardíacas, personas que tienen inmunodeficiencia, personas que padecen diabetes, insuficiencia renal. Entonces, ¿qué ocurriría? Si nosotros tenemos una trabajadora, por ejemplo, diabética, y esta trabajadora hasta el 30 de abril, obviamente teniendo el certificado médico que acredite que es diabética, hasta el 30 de abril se veía exceptuada del deber de prestar tareas y por lo tanto seguía cobrando remuneración, el decreto provincial permite la prestación de tareas, pero esta persona no se vería obligada a concurrir a prestar tareas. ¿Por qué? Porque forma parte del grupo de riesgo. Y decimos que no se vería obligada. Ella en principio estaría facultada para hacerlo, pero no se ve obligada para concurrir. ¿Sí? Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, nosotros no podríamos, ahí me salté de filmina, no podríamos, me pasé de largo. No podríamos, ante la ausencia, considerar que incurrió en abandono de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer la trabajadora es manifestar de manera fehaciente, o comunicar de manera fehaciente, esa sería la expresión correcta, a su empleador, diciendo que en el marco de la normativa del aislamiento social preventivo y obligatorio, citando estos decretos, em, hace uso de su facultad para no presentarse a concurrir a prestar tareas en el marco de esta normativa, acreditando que es paciente, por ejemplo, de diabética con el correspondiente certificado médico. ¿Sí? De lo contrario, debería presentarse a trabajar, ¿sí? Si no está en este grupo. Bien, la otra cuestión que tenemos que considerar, aclarado esto, es el caso de seguridad social. ¿Qué significa seguridad social? Es decir, el tema de si las trabajadoras domésticas tienen jubilación, tienen obra social, tienen RT, a todo eso decimos que sí.
pero no entran por el régimen general, pero que sería el SIPA, la Ley de Jubilaciones y Pensiones, la 24241, la Ley de Obras Sociales, sino que tiene un esquema contributivo propio, que es el fijado por la Ley 25.239. Y que en vez de ser montos que se determinan en base a porcentajes aplicados sobre la remuneración, como sea el régimen general, la Ley 25.239 lo que establece son valores escalonados de acuerdo al tipo, o mejor dicho, a la cantidad de horas, ¿sí?, semanales que están prestando servicios. Y tenemos un primer tramo de hasta 12, perdón, de menos de 12 horas, de 12 a menos de 16 y de más de 16 horas de labor semanal. En base a cómo nosotros encuadremos a los trabajadores, de acuerdo a la cantidad de horas que prestan servicios, va a ser el monto que debemos ingresar bajo esta cotización a la Seguridad Social. Que, les repito, incluye jubilación, obra social y también la RT, está unificado. Otro elemento que también tengo que tener presente es que estos valores resultan ser actualizados por la AFIP, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a liquidar las cargas sociales, vamos a ver que después lo hago por la página de AFIP y automáticamente tengo los valores actualizados. Pero si lo quiero liquidar mediante el formulario manual de ingreso, tengo que tomar la última escala, ¿sí?, de los aportes, y esto lo consulto en la página de AFIP, que tiene un micrositio de personal de casas particulares, y ahí veo el último valor actualizado, y es el que consigno en el formulario de ingreso bancario. Bien, entonces vamos a ver cuáles serían, de largo, vamos a ver cuáles serían los valores de estas cotizaciones. Entonces, vamos a ver siempre tres escalas. La primera escala que presenta es trabajador activo mayor de 18 años. Es decir, este sería el trabajador que no está jubilado, es decir, que no está percibiendo un beneficio jubilatorio y que desarrolla la tarea de casas particulares. En este caso, vamos a ver que tenemos, ustedes pueden ver, un monto de menos de 12 horas de 325,31 y de más de 16 o más horas semanales de 1.649,19. ¿Cómo se compone? De aporte de 84,49, luego tenemos la contribución de 29,82, estoy leyendo la línea de menos de 12 horas, y la cotización de ART, que es un valor de 211 pesos. Todos estos son valores mensuales. Entonces, cuando yo vaya a confeccionar el recibo de sueldo, lo único que puedo poner como descuento de esto en el recibo es la porción o la columna de aporte. Por ejemplo, de vuelta, si estoy en menos de 12 horas, serían los 84,49, ¿sí?, que tendría que poner como aporte. Y por ejemplo, si estoy en 12 horas o más, hasta menos de 16, 156,55 como aporte, lo tendría que poner como deducción. La otra escala que tengo es trabajador activo de menos de 18 años pero mayor de 16, es decir, es el menor que puede celebrar contrato de trabajo, que fíjense que los valores son los mismos, excepto que la columna de contribución va en cero. ¿Por qué? Porque el menor no ingresa contribución, ¿sí?, jubilatoria. Y la última escala que tenemos es la escala que corresponde al trabajador jubilado. ¿Qué quiere decir jubilado? Una jubilada que, como no le alcanza su jubilación o su pensión, ingresa a prestar servicios como trabajadora doméstica. En ese caso, lo que nosotros tenemos es que sí ingresa contribución, pero lo que no ingresa son aportes, ¿sí? No ingresa aportes a obra social. ¿Por qué? Porque tiene el PAMI, ¿sí? El concepto de contribución y de RT sí lo tiene que ingresar, ¿sí? O sea que este es un error muy común. Una trabajadora jubilada que le tengo que hacer el recibo de sueldo, no le puedo descontar aportes. La columna va en cero, ¿sí? Tengan cuidado para no cometer ese error. Bueno, una cuestión hasta acá, hemos visto las deducciones, pero una cuestión que también nos preguntan en la práctica es el famoso IFE, el ingreso familiar de emergencia. Es decir, en qué casos el trabajo,
En realidad es, primero, la trabajadora de casas particulares tiene derecho a percibir el IFE, puede cobrar el IFE, y en su caso, si tiene derecho a cobrarlo, ¿qué otras condiciones debería cumplir, además de ser trabajadora de casas particulares, para poder cobrarlo? Entonces lo que nosotros tenemos que leer es el decreto que crea el IFE, que es el decreto 310/2020. Y en el artículo 2 menciona expresamente a los trabajadores de casas particulares. Entonces, en principio, un trabajador de casas particulares puede percibir el IFE, pero tiene que cumplir las condiciones que establece la normativa. Ser argentino, nativo o naturalizado, residir en el país por lo menos 2 años, tener entre 18 y 65 años de edad, y después hace una referencia de, es decir, esas serían condiciones propias del trabajador. Pero en el inciso C tenemos condiciones que se sujeta al trabajador, ¿sí?, y a los miembros del grupo familiar, que básicamente el grupo familiar es el trabajador, su cónyuge o su concubino y sus hijos menores de 18 años. ¿Sí? Eso vamos a ver en la filmina siguiente cómo es la definición. Pero en esencia dice que ni el trabajador ni su cónyuge o sus hijos pueden estar en relación de dependencia en el sector público o privado para percibir el IFE. Tampoco pueden ser monotributistas de categoría C o superior, no puede estar percibiendo prestaciones por desempleo, ni puede estar percibiendo jubilaciones, ni otros planes sociales. Es decir, ¿la doméstica puede tramitar el IFE? Sí, pero tiene que cumplir las condiciones generales para percibirlo. Por ejemplo, si el marido de la doméstica está jubilado o está en relación de dependencia, ¿sí?, por el hecho de que un miembro de su grupo familiar percibe un sueldo en relación de dependencia, quedaría excluido por este apartado y no podría solicitarlo. ¿Sí? Bien, esto es importante porque por ahí a nosotros nos suelen consultar por este tema y debemos refrescar un poquito el conocimiento de la normativa. Bueno, y aquí está la definición de qué se considera grupo familiar, que lo establece la resolución 8/2020 del Ministerio de Trabajo, que es lo que le comentaba recién. Es decir, es el solicitante, su cónyuge o conviviente, si concubino o concubina, y los hijos menores de 18 años, y si tuviera hijos discapacitados, no hay límite de edad. ¿Sí? Entonces tengo que hacer la evaluación de este concepto. Es decir, el hecho de que el marido esté casado, perdón, el marido de la trabajadora doméstica esté percibiendo un sueldo en relación de dependencia, eso inhibiría a que la doméstica pueda solicitar el IFE. ¿Sí? Igualmente en las filminas está bien detallada la normativa, lo importante es que lo lean y ante la consulta puedan ver estas condiciones. Y estas serían condiciones referidas a los ingresos, pero también hay condiciones referidas a la evaluación socioeconómica que se tiene que hacer del solicitante. Y básicamente lo que quiere decir es que no tenga un patrimonio declarado de manera tal que tenga recursos suficientes como para poder sobrevivir sin necesidad del IFE. Es decir, si una persona está presentando declaración jurada de bienes personales, no podría estar solicitando el IFE. ¿Sí? Básicamente lo que dice es 4 veces el valor de los bienes informados en el registro, es decir, que tenga ingresos suficientes como para poder, mejor dicho, tenga un patrimonio suficiente como para poder obtener ingresos y sobrevivir, digamos. ¿Sí? Te lo dejo para que ustedes lo analicen. Bueno, entonces, lo que le tiene que quedar en claro es que no son incompatibles, pero obviamente tengo que cumplir las condiciones de la normativa para poder acceder al beneficio. Bien, hasta acá entonces hemos visto cómo sería la remuneración, cómo sería la percepción de otros beneficios, cómo sería el IFE, pero siempre estamos hablando de que la trabajadora o el trabajador de casas particulares tiene que estar regularizado. ¿Y qué significa que esté regularizado? Que esté inscrito, ¿sí?, ante la AFIP como trabajador de casas particulares. Este trámite, acuérdense, yo lo tengo que hacer por lo menos, ¿sí?, un día antes, ¿sí?, de la fecha de efectiva inicio de prestación de tareas. Es decir, si va a comenzar a trabajar un lunes, lo tengo que dar por lo menos de alta el domingo inmediato anterior. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a mostrar que estamos cumpliendo con la correcta registración. Si yo no registro el trabajador de casas particulares, se trata de un trabajador no registrado, y obviamente va a tener, mejor dicho, voy a ser
susceptible o pasible de las sanciones por trabajadores no registrados que están en las resoluciones de AFIP, ¿sí? Y obviamente voy a hacer, si después obviamente se da una situación de despido de ese trabajador, las penalidades del incremento de las indemnizaciones por tener trabajador no declarado, que es el doble de indemnización por antigüedad del artículo 48 de la ley de casas particulares, ¿sí? O sea, que le sale caro no tener blanqueado al trabajador de casas particulares. Bueno, entonces vamos a ver cómo se haría desde el punto de vista operativo la inscripción de este trabajador. Se hace a través de la página de AFIP, con lo cual el empleador tiene que tener una clave fiscal. Nosotros ingresamos con la clave fiscal del empleador y dentro del micrositio de AFIP hay un servicio de simplificación registral, registros especiales de la Seguridad Social, al cual tenemos que ingresar para declararlo. Es decir, no se declara como el régimen general, sino hay un registro especial. Este registro, cuando ustedes ingresan, les voy a mostrar la captura, les marca la opción de personal de casas particulares, hacia el cual me tengo que dirigir, que es el botón que ustedes pueden observar a la izquierda. Una vez que ustedes ingresan a ese botón, el sistema le va a pedir una serie de datos, ¿sí?, para dar de alta la relación laboral. Normalmente es información que ustedes tienen que recopilar, ¿sí? El dato que por ahí pueden ser que no tengan es la CUIL del trabajador. Entonces lo que hacen es solicitarle una constancia de CUIL, pidiendo los datos del número de documento, y lo pueden consultar en la página de ANSES. Puede ocurrir que el trabajador de casa particular que ustedes van a declarar no tenga CUIL. Entonces, en ese caso, él tiene que desarrollar el trámite en la ANSES para que le generen esa CUIL y ustedes recién ahí puedan declarar esa relación laboral. Otro dato que también tiene que tener en mano es la fecha de ingreso, se la va a informar el empleador. Luego se consigna la obra social, que normalmente es el dato que ustedes tienen, que por defecto se pone la de casas particulares, que ese es el código 103.600. Un dato que es muy importante es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es donde el trabajador específicamente va a prestar servicios, ¿sí? Esto lo tengo que tener bien en claro, porque también me va a servir para la cobertura de la ART, tanto para si sufre un accidente, el trabajador en ese lugar, que es el domicilio de prestación de tareas, como el accidente in itinere, es decir, en el trayecto hasta el lugar de trabajo. Por eso es muy importante que le definan el lugar donde está trabajando el empleado, o donde va a ir a trabajar en realidad, porque lo estoy dando de alta. Luego la categoría profesional tengo que informar, ¿sí?, que es la calificación que corresponde de acuerdo a la tarea que va a desarrollar. En este caso, elegimos una niñera que va a hacer asistencia y cuidado de personas. La modalidad de liquidación, que normalmente se hace en forma mensual, y luego la remuneración pactada. En este caso, la remuneración pactada se informa la que corresponde al momento de dar de alta. Fíjense que en este caso es un trabajador que se da de alta en septiembre de 2019, entonces en ese momento la escala salarial eran 150 pesos la hora, y esta persona trabajaba 12 horas semanales. Entonces lo que hacemos es informar a 150 pesos por hora, por las 12 horas semanales, por la cantidad de semanas del mes, que ahí lo que hice fue trabajar con un promedio de, como el año tiene 52 semanas, y en el mes tenemos 12 meses, 52 dividido 12 me da la cantidad promedio de semanas por mes, ¿sí? Algunos toman 4, esto te da 4 y chirolitas, es un valor más lindo para ver que por lo menos no es tan sencillo el cálculo e hicimos algún promedio anual, ¿no? Y lo bueno que tiene es que queda un valor fijo. Pero recuerden, este valor se informa al momento de dar de alta la relación laboral y queda informado, ¿sí? Si después aumenta la escala salarial, no es necesario que yo lo actualice, porque es solamente a título informativo. Lo que sí tengo que también tener en cuenta es la cantidad de horas, pero acuérdense que siempre acá se informa por tramos. Entonces, si es de menos de 12 o más a menos de 16 y de 16 o más. Pero yo tengo que tener la cantidad exacta, en este caso son 12 horas, porque va a ser lo que voy a utilizar para fijar la remuneración. Y luego la modalidad de trabajo, que en este caso va a ser con retiro para un mismo y único empleador, ¿sí? O sea, la doméstica no trabaja cuidando a otro chico. Entonces es un dato que tengo que también informar, porque eso me va a determinar que al haber retiro, qué escala salarial es la que voy a utilizar para pagarle, ¿sí? Y después también para
determinar el tipo de modalidad contractual, ¿no? Esos datos son importantes. Bien, entonces, una vez que ustedes ingresan toda esta información en el menú, el aplicativo, perdón, la página de AFIP, el servicio de registración o de registro especial, nos va a emitir un formulario que es el formulario de alta, donde ustedes podrán ver, en este caso me tira toda la información, lo he tachado para no tomar un dato, no se muestra el caso del real, pero como podrán ver me consigna toda la información que nosotros hemos cargado al sistema, y es importante que esto, una copia quede para el trabajador y otra copia quede para el empleador, ¿sí? Se hace por duplicado. Bien, bueno, hasta acá hemos dado de alta al trabajador y se nos plantea otra duda muy importante. Es decir, nosotros dimos de alta a la niñera, ¿sí? O la doméstica, o el trabajador que nos hace el cuidador o el casero de la quinta, y nos surge la duda de decir, bueno, mira, yo te contraté, pero previendo que tenía ingresos, o tenía dinero suficiente como para poder pagar el sueldo, y resulta que, por ejemplo, ambos cónyuges perdieron el trabajo o tuvieron que cerrar el negocio que tenían y ya no tienen dinero como para poder pagar el sueldo al trabajador o a la trabajadora de casas particulares. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿puede ser despedido el trabajador de casas particulares? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo despedirlo? Por más que el trabajador haya prestado servicio de manera adecuada, no tengo el dinero como para poder pagarle por esta crisis de la pandemia. Entonces lo que tenemos que tener presente es el decreto 329/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que es lo que dispone en la prohibición de los despidos sin justa causa. ¿Sí? Obviamente, si yo detecto que el trabajador ha hecho una injuria grave en el marco del contrato de trabajo, que amerite el despido como justa causa, no está alcanzado por la prohibición. Pero si el trabajador se viene desempeñando correctamente, no tiene ninguna causal para justificar el despido, sería un despido incausado y estaría prohibido, ¿sí? Por este decreto, el 329/2020, artículo 2. Esta prohibición, sin justa causa o por falta o disminución de trabajo, nosotros tenemos que tener presente que se dio por un plazo de 60 días de la fecha de publicación. Y esto se venció en el mes de mayo. Perdón, sí, bien digo, el 23 de mayo, si mal no recuerdo. Entonces lo que se hizo fue dictar un decreto de prórroga, que es el que ustedes tienen ahí, el 487/2020, que extendió el plazo de la suspensión hasta el 31 de julio de 2020. Y la pregunta que surge es, ¿este decreto que establece la previsión de despido de los trabajadores sin justa causa, también alcanza a los trabajadores de casas particulares? Es decir, ¿también me alcanza a la doméstica? Y sí, la respuesta es que sí. No puedo despedirlas porque este decreto también rige para los trabajadores de casas particulares. ¿Por qué? Porque es una norma que refiere a todos los trabajadores. Y recuerden ustedes que los trabajadores de casas particulares existe relación de dependencia. Si bien no en el marco de la ley de contrato de trabajo, sino en una ley especial, en la 26844. Pero fíjense que la ley, en modo alguno, excluye de la prohibición a los trabajadores de casas particulares. Con lo cual, perdón, la ley no, el decreto. ¿Sí? El decreto. Con lo cual, como el decreto no los excluye, los abarca y por lo tanto no puedo despedir, ¿sí? Hasta el 31 de julio de 2020 a los trabajadores de casas particulares. ¿Sí? No los puedo despedir sin justa causa. ¿Sí? Siempre tenga presente eso. Si no hay justa causa, no lo puedo despedir. Ahora, ¿qué pasa si una persona, empleador de casas particulares, lo despidió, desconociendo este decreto? Bueno, lo que dice el artículo 4 del decreto es que el despido no surtirá efecto, es decir, el despido es nulo. Con lo cual, si yo le mandé el telegrama no sabiendo que había este decreto, lo despedí,
el trabajador, con el asesoramiento obviamente de un abogado, deberá contestar que, bajo lo dispuesto en el decreto 329/2020, cuya vigencia se prorrogó por el 487/2020, en el artículo 4, el despido es nulo, el contrato sigue vigente y por lo tanto tiene derecho a percibir haberes y a continuar prestando funciones. ¿Sí? Esto es importante porque es una pregunta que normalmente nos surge. ¿Puedo despedir a doméstica sin justa causa? No, hasta el 31 de julio de 2020 no lo pueden despedir. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos entonces. ¿Estamos en términos? Sí, vamos bien con el tiempo. Ya son -20. Bueno, una cuestión que también vamos a ver es cómo hacemos para realizar la liquidación, si cómo confeccionamos el recibo de sueldo. Bueno, entonces en principio vamos a ver la metodología de liquidarlo a través de la página de AFIP, que es bastante sencillo y a su vez la ventaja que tiene es que me permite después también generar el volante de pago de las cargas sociales. Entonces son dos tareas que la puedo hacer en la página de AFIP sin necesidad de tener ningún programa de liquidación de sueldo. Entonces vamos a ver cuáles serían los datos. Primero, tengo el dato del CUIL del trabajador, la fecha de ingreso, datos que surgen del alta. Vamos a liquidar el mes de mayo. Trabajador, entonces, como categoría asistencia y cuidado de personas. Voy a liquidar el sueldo de manera mensual. Y acá sí tengo que tomar la remuneración que corresponde al mes de vigencia. Entonces, para categoría 4, asistencia y cuidado de personas con retiro, ¿sí? Entonces veo la categoría profesional cuarta, cuidado de personas, y con retiro el valor. ¿Por qué digo por hora? Porque él presta servicio 12 horas, no llega a las 24. Entonces tengo que tomar el valor por hora, que serían los 155,50. Ese valor lo tengo que mensualizar. ¿Cómo lo puedo hacer? Tomo el valor de las 12 horas, ¿sí?, que dura la jornada semanal que está prestando servicio, lo multiplico por los 155 pesos con 50 que vale la hora, y lo tengo que multiplicar por el coeficiente que me muestra la cantidad promedio de semana que tiene el mes. Era los 52 semanas en el año, dividido los 12 meses, y llego a un valor de sueldo básico de 8.086 pesos. Obviamente ese va a ser el básico, a eso le tengo que agregar lo que sería el adicional por zona desfavorable, el 25%. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver cómo hago para, utilizando la página de AFIP, liquidar el recibo. Bueno, nuevamente ingresando con la clave fiscal del empleador, ingresamos al servicio de personal de casas particulares, y ahí van a tener que al principio el sistema les va a detectar que ya tiene un trabajador declarado, le va a informar, bueno, los datos del nombre, apellido, la CUIL del trabajador, el lugar donde presta servicios, y le va a habilitar un botón que va a decir generar recibo de sueldo. Si ustedes cliquean sobre ese botón, el sistema le va a ir primero informando los datos que tiene, por ejemplo, que es un trabajador activo, o sea que no es jubilado, se trata de una liquidación mensual, la cantidad, el rango, digamos, de horas, que son desde 12 a 16, pues justo trabajaba 12. Y lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el tema de los conceptos que voy a liquidar. Primero, tengo que tener presente que el periodo que voy a liquidar es mayo de 2020. Liquidamos el mes en curso. Tengo que elegir la opción de liquidación mensual, que es la que nosotros dijimos que utiliza este empleador. Luego debo informar la duración del periodo mensual. En este caso siempre tengo que consignar la duración del mes calendario, desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo. Y luego consignar la remuneración, ¿sí?, que está mensualizada, que es la que surge del cálculo anterior, el valor por hora, por la cantidad de horas que trabaja en la semana, por la cantidad de semanas que tiene el año, o puedo tomar el valor de 4 semanas que tiene el mes. Yo normalmente trabajo con este divisor fijo de 52/12. Y fíjense que consigno también ese valor de 52 en las horas trabajadas durante el periodo que estoy liquidando, ¿sí? Una vez que ustedes ingresan esta información, fíjense que eso sería casi como informar el sueldo básico que cobraría la trabajadora o el trabajador doméstico, los 8.086. Luego dijimos que también le tengo que liquidar el adicional por zona desfavorable, el 25%. Entonces,
El aplicativo, o mejor dicho, la página de AFIP, prevé un botón de agregar conceptos, donde ustedes cliqueando ahí van a poder desplegar las distintas opciones. Y dentro de las opciones está el adicional por zona desfavorable, que lo tengo que seleccionar. Y en este caso el trabajador no tiene otro concepto de haberes, pero sí tiene un concepto de descuento. ¿Se acuerdan que dijimos que el aporte de obra social es un descuento? Entonces, tengo que seleccionar el concepto de descuento de obra social que iría como concepto de aporte. Entonces, puse antes el sueldo básico y agrego zona desfavorable, que es un cálculo que tengo que hacer yo, el sistema no me lo calcula, pero es fácil, es el 25% de los 8.086, que me da 2.021,50, y tengo que consignar el descuento de aporte de obra social, que es el que salía de la tabla que vimos antes, que como están trabajando 12 horas semanales, son los 156,55. Bien, nuestro recibo no tendría ningún concepto más. Luego sí el recibo nos permite agregar observaciones, es decir, una leyenda que aparecería al pie del recibo. Y acá lo que nosotros normalmente recomendamos es consignar, primero, la duración de la jornada, 12 horas semanales, como ustedes puedan ver. Y a su vez indicar que se trata de personal con retiro, ¿sí? Y la categoría que está desarrollando, en este caso personal de cuidado de personas, ¿sí? O sea que en realidad sería categoría cuarta. En conclusión, ¿qué tengo que indicar? La categoría, que es personal con o sin retiro, y la cantidad de horas. ¿Por qué? Porque esos datos, ¿sí?, son los que me van a determinar básicamente la liquidación que estoy haciendo. Acuérdense que el recibo lo generan por duplicado. Uno va para el trabajador y otro va para el empleador, firmado por la contraparte, ¿sí? Es decir, el trabajador lo firma, se lo da a su empleador y su empleador lo firma y se lo da al trabajador. Entonces, esa es una muestra de conformidad con la liquidación que practicó en la medida que lo haya firmado, ¿sí? Por eso es importante tener la mayor cantidad posible de leyenda en cuanto a la jornada, en cuanto a la categoría del trabajador. Y otra cuestión que ustedes tienen que tener presente es que el sistema, una vez que aceptan los datos de ese recibo, le va a mostrar a modo de resumen el detalle de los conceptos que han intervenido en la liquidación. Fíjense, liquidación mensual, mayo de 2020, del 1 hasta el 31 de mayo, el concepto de básico, el adicional por zona desfavorable, el descuento y el neto a pagar, junto con la leyenda que dijimos. Una vez que ustedes verificaron esto, el sistema automáticamente le va a tirar el recibo de sueldo con el formato casi tradicional que nosotros vemos en la práctica, ¿sí? Entonces, lo bueno que tiene esto es que automáticamente me genera el recibo casi con el formato tradicional y no tengo que utilizar ningún tipo de software de liquidación. Una vez que ustedes imprimen este recibo, el sistema, como paso siguiente, le genera la ventana para poder pagar los aportes y contribuciones. En este caso, el sistema les va a tirar el monto, de acuerdo a la categoría, perdón, a la cantidad de horas que nosotros definimos, cuando dimos de alta la relación laboral, y nos va a informar el valor vigente a la fecha de pago. En este caso, de acuerdo a la escalita, son 554,18 para este trabajador, y les habilita el botón de pagar el mes actual. También pueden pagar meses anteriores, ¿sí? Bien, una vez que ustedes cliquean sobre ese botón de pagar, el sistema le va a mostrar un resumen, les va a informar el concepto que están, perdón, el periodo que están pagando, el monto, la fecha de vencimiento, y si quieren hacer pago electrónico o pago manual. Lo recomendable es hacer pago electrónico si tengo una cuenta bancaria para hacer el débito de los aportes. En este caso, ustedes y también lo pueden pagar con tarjeta de crédito, es una cuestión que me he olvidado decir. Entonces, normalmente, la mayoría de los empleadores tienen una cuenta bancaria. En el Banco Pampa o Banco Nación funcionan bajo Red Link. Entonces, debo seleccionar Red Link. Y luego tengo Pago Mis Cuentas, que es la red que tiene los que decían los bancos de la red Banelco. Sería Banco Galicia, Banco Francés, el Banco Río, Banco Santander. Y luego cliquean sobre el botón de generar volante de pago. El sistema me genera el BEP, en este caso lo mando a RedLink, y ahí
fue a la página, o van ustedes a la página de su banco, levantan el BEP, pero acá tienen que tener una precaución. Cuando ustedes levantan el BEP para hacer el pago, aparece informado no con el quit del empleador, sino aparece informado con el quit del empleado. Entonces yo tengo que levantar ese BEP identificando el quit del empleado y ahí me aparece el monto. Y lo pago. Entonces de esa manera ya tengo canceladas los aportes y contribuciones del trabajador doméstico de ese mes. Y cumplí con todo lo que decía la ley. Le hice el recibo, le pagué obviamente, liquidé y pagué el BEP de los aportes y contribuciones del trabajador doméstico y obviamente les conviene siempre guardar una copia de ese comprobante para eventualmente el día de mañana, si llegan a tener algún litigio además, le queda como constancia de haber cumplido con los aportes que marcan la ley. Bien, hasta acá entonces está hecha la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a ver si han habido algún tipo de preguntas. Bien, bueno, a ver si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Igualmente está grabándose, así que nos sacamos... Bueno, ahí tengo una pregunta. A ver, dice, ¿cómo es la liquidación para los empleados mensualizados? Bueno, para los empleados mensualizados es sencillo, es decir, suponete que yo tengo una trabajadora, volviendo al caso, supongamos que yo tengo una trabajadora que presta servicios 24 horas semanales, ¿sí? Entonces el procedimiento es tomar como referencia el básico, supongamos que es el caso de tareas generales, ¿no? Que es el que me acuerdo del monto. Son los 17.700 pesos, que es el salario básico. Entonces yo debo decir, bueno, si esta persona presta servicios, por ejemplo, 24 horas, y el salario de los 17.700 está fijado para 48, debo proporcionar 24 dividido 48 es la mitad. Entonces, le liquido los 17.700 dividido 2 y ese sería el salario básico. Sobre ese valor tengo que aplicar también el 25% porque está prestando servicios en, en zona patagónica, en provincia de La Pampa, ¿sí? Y después el valor del descuento de obra social, tengo que elegir, digamos, el valor que corresponde a más de 16 horas. ¿Sí? Entonces eso es lo que le voy a poner como deducción. Bueno, a ver, acá me tiraron un tsunami de preguntas. Esto como dice, como cuando estamos dando clase. Cuando hablamos está todo bien, después vienen las preguntas. Bueno, a ver, vamos a tratar de responder. Dice, en caso de trabajar más de 12 horas, ¿se determina proporcional como un sueldo a un empleado de comercio, por ejemplo? O sea, donde tomo el básico y lo proporciono por las horas trabajadas. Bueno, Estefanía, a ver, lo que dijimos es que no. Es decir, la pauta para ver si proporciono o no proporciono son las 24 horas semanales. Entonces, si una persona está trabajando hoy desde, por ejemplo, 12 hasta 23 horas, ¿sí? Semanales, lo que le tengo que pagar es el valor de la hora multiplicado por la cantidad de horas que trabaja en la semana por la cantidad de semanas en el mes. Ya a partir de trabajar 24 horas semanales, tengo que tomar como referencia el sueldo mensual, ¿sí? Entonces, si trabaja 24 o si trabaja 30 horas, por ejemplo, vamos al ejemplo de 30 horas. Si trabaja 30 horas semanales, tengo que tomar los 17.700 cuando es persona de tareas generales, lo divido por 48 y lo multiplico por 30. ¿Sí? Una cuestión que no dije, y ahora me acuerdo que es interesante, es, rige acá lo que está dispuesto por el artículo 92 ter de jornada parcial de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿es aplicable para el personal de casas particulares? Bueno, este tema es que no hay una única interpretación. Hay gente que dice, o sea, vamos a explicar, el 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo dice que si yo alcanzo, supero las 2/3 partes de la jornada, me corresponde el sueldo de jornada completa. Entonces, por ejemplo, si las jornadas son 48 horas, las 2/3 partes son 32. Entonces, si yo trabajo 32, 33, 34, 35, me pagan el sueldo como si trabajara las 48 horas. Bueno, se, digamos,
se consulta o se duda de si eso es trasladable a personal de casas particulares. Y acá está dividida la posición. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. En la práctica, ¿cómo lo hacemos? Que sí. Es decir, de vuelta, 2/3 partes de la jornada de la actividad. La jornada de la actividad, como dijimos, son 48 horas, eso establece la ley. Entonces, las 2/3 partes de 48 horas son 32. Entonces, si alcanza o supera las 32 horas, tomo el salario básico mensual. Tomo los 17, pero no los proporciono. En cambio, si trabaja 30 horas, como no llega a las 2/3 partes, ahí sí proporciono. Tomo los 17.000 y lo multiplico por las 30 horas dividido las 48. ¿Sí? Bien, a ver, Erika dice, en el caso de que un empleado cumpla varias tareas, por ejemplo, cuida a un chico y a la vez hace tarea de limpieza, ¿cómo lo liquido? Bueno, como asistencia de persona hago un mix. No, lo que te dice la ley es que vos tenés que tomar cuál es la tarea que desarrolla con mayor habitualidad. Y si no hay tarea que desarrolle con mayor habitualidad, porque de manera simultánea cuida al chico y limpia en el mismo horario, yo lo que tomaría en ese caso es decir, bueno, es la categoría de mayor remuneración. Entonces, como la tarea de cuidado de personas es categoría 4 y por lo tanto un sueldo más alto que categoría 5, que es tarea de limpieza, tareas generales, yo le pagaría por categoría 4. ¿Sí? Un mix no le puedo hacer, porque en definitiva sería como dividir la jornada y desarrollar de manera simultánea más tareas. No habría una pauta clara como para poder dividir la jornada. ¿Sí? Bueno, Jessica dice, en caso de que esté trabajando con contrato y al mismo se cumple durante la cuarentena, ¿se puede despedir igual? Bueno, a ver, vos acá lo que me estás diciendo es un contrato, Jessica, a plazo fijo, o sea, se supone que vos la contrataste por ejemplo, perdemos un caso, planteemos el caso de una persona que vos contrataste para ayudar a tu esposa en la tarea, digamos, de limpieza del hogar, y lo contrataste por el plazo en el cual tu esposa, digamos, está en licencia por maternidad o tuvo algún problema de salud o cualquier otro motivo, y por eso decidiste contratarlo a plazo fijo. Si se cumple el plazo de vigencia del contrato durante el aislamiento preventivo social obligatorio, perdón, durante el plazo de la prohibición de despido, ¿sí? En realidad no es que vos la estarías despidiendo a esta trabajadora, porque el despido sería cuando vos estarías disponiendo la interrupción anticipada del contrato. En este caso vos lo que estarías haciendo es se estaría produciendo lo que sería una extinción del contrato de trabajo, pero por cumplimiento del plazo. Entonces, no es que habría un despido, habría un cumplimiento del plazo contractual, con lo cual yo entiendo que no estaría alcanzado por la previsión porque no habría despido, ¿sí? Habría cumplimiento del contrato, entonces se extinguiría por cumplimiento del plazo. Obviamente lo que tendrías que hacer en ese caso es preavisar a la trabajadora, ¿sí? Mejor dicho, notificar a la trabajadora con el preaviso que te marca la ley de que el contrato se cumple en determinado plazo y vos no decidiste renovarlo. ¿Sí? Entonces, cumplimiento del plazo no es despido, estamos mezclando dos cosas. Richard, esperemos que no sea Richard Ford, ¿no? El espíritu de Ricardo Ford sería. Va a ser un chiste. Bueno, dice, ¿cuándo se considera jornada completa? Es decir, cantidad de horas semanales. Bueno, Ricardo, a ver, lo que decíamos es esto, es decir, jornada completa, yo creería que son las 48 horas. Hay gente que dice que es más, o sea, alcanzar o superar las 2/3 partes. O sea, también le agrega el rango de las 32 hasta 48 horas. ¿Sí? Eso está dividido en la doctrina y en la práctica. Pero normalmente lo que hacemos es directamente tomar, porque no hay mucha diferencia horaria cuando ya están las 32 horas, diferencia salarial. Cuando ya están las 32 horas, la diferencia no es tanta y para cubrir al cliente vos lo que haces es liquidarle el salario mensual completo. Lucrecia dice, en el caso de licencia por maternidad, ¿rige por la ley de contrato de trabajo o está regulado de manera especial por la 26844? En realidad rige por la norma general, que es el plazo de los 3 meses, ¿sí? Porque si mal no recuerdo, no establece una
una licencia especial la ley de casas particulares, ¿sí? Con lo cual entraría por defecto la norma general. Bien, Bruno dice, ¿el SAC por los días que no fue a trabajar por el aislamiento se paga? Bueno, muy buena pregunta, Bruno. A ver, estas son buenas preguntas que podríamos hacer en un examen, ¿eh? Estas son buenas. Bruno, a ver, la idea sería así. El SAC, en definitiva, es la remuneración complementaria, o el sueldo anual complementario que tiene derecho el trabajador. Y el SAC se devenga en la medida que el trabajador haya devengado haberes. Entonces, si el trabajador no prestó tareas en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio, como consecuencia de que lo liberaba, o sea, en principio lo prohibía el decreto, ¿sí? Hasta el 30 de abril de que no podían prestar servicios. Entonces, en ese periodo, desde el 22 de marzo hasta el 30 de abril, estaba la prohibición del decreto y no podía prestar servicios. Pero el decreto nacional te dice, no podía prestar servicios, pero tenía derecho a percibir remuneración, te dice el artículo 8. Con lo cual, como tenía derecho a percibir remuneración, devengó remuneraciones y tiene derecho a que esas remuneraciones se computen para el SAC. La situación particular la tendrías vos a partir del 1 de mayo, y ahí yo tendría que tener en cuenta dos cosas. Si a partir del 1 de mayo no es un trabajador de grupo de riesgo, tendría que presentarse a trabajar, y ahí devengaría remuneración. Si no es grupo de riesgo, ¿sí? Y no se presenta a trabajar, yo tendría que intimarlo a que lo haga. Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva estaría la posibilidad de que preste servicios. Si no presta servicios, ¿sí? Y no justifica su inasistencia, en ese caso no tiene derecho a remuneración porque es una inasistencia injustificada, entonces esos días no devengarían SAC. Si se presta servicios, tiene derecho a el SAC. ¿Sí? Bueno, Gonzalo dice, zona desfavorable, ¿se considera donde vive el empleado o el lugar de trabajo? No, zona desfavorable es donde está prestando servicios, ¿sí? El lugar donde está prestando servicios. Ese es el criterio que se toma. Bueno, el 575, Valeria. Bueno, el 575 era el formulario de pago, ¿sí? Que se hacía. En definitiva, también lo podés generar directamente por el web, ¿sí? Bueno, Mariano dice, en el caso en que el empleador se haga cargo del gasto de transporte por concurrir al lugar de trabajo, ¿se debe poner como adicional no remunerativo o como se hace habitualmente? Bueno, muy buena pregunta. Es decir, los famosos viáticos, ¿sí? Que se le paga a la trabajadora doméstica. Bueno, en este caso, lo que nosotros tenemos que tener criterio es el criterio general de la ley de contrato de trabajo y trasladarlo a lo que sería casas particulares. El criterio general es que si nosotros le estamos pagando una suma de dinero sin rendición de gastos, es remuneración. Si por el contrario nosotros le estamos pagando el viático contra rendición de gastos, no es remunerativo, es reembolso de gastos. Normalmente en la práctica nadie le pide el ticket de colectivo, porque normalmente lo paga con la tarjeta SUBE, ya boleto no existe más. Con lo cual no habría forma de pagarle contra un comprobante, con lo cual normalmente en la práctica lo que se hace es liquidarlo como remunerativo. ¿Sí? Bien, acá Pedro me dio una mano y le controló. Está buena. Es Estefanía, a ver, otra pregunta. Dice, ¿cuándo un contrato a plazo fijo se cumple y se preavisa, igual le corresponde algún tipo de indemnización al trabajador? Lo dispone la ley, pero se aplica en el... Claro, no. A ver, si yo, en realidad lo que se le paga es el valor, digamos, de las vacaciones no gozadas y el aguinaldo proporcional, ¿sí? Pero por el cumplimiento del contrato, en el caso de que yo extinguí el contrato o el contrato se extinguió por cumplimiento del plazo, no hay indemnización, porque no hay ruptura anticipada del contrato. Lo que hay sí es la indemnización por vacaciones no gozadas, que en realidad no sería indemnización, sino que es el valor de las vacaciones que devengó en ese periodo, ¿sí? Y le tendría que liquidar, que no es indemnización, el valor del SAC proporcional, ¿no? Bueno, Leandro dice, las horas extras pagadas respecto a la jornada máxima diaria y semanal, ¿están contempladas dentro de la ley para estos trabajadores? En realidad, la ley lo que te dice es, te fija una jornada, ¿sí? De las 48 horas semanales y las 8 horas diarias y las puede incrementar en 1 hora. Si presta servicios en exceso de esa hora, rige la figura de
hora suplementaria y la tengo que pagar con el recargo que marca la ley, que en definitiva es el recargo de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? El 50, si es hasta el sábado, si es de lunes a viernes, y el sábado hasta las 13 horas, y si el sábado después de las 13 horas y domingo es el 200%, el 100%, si mal no recuerdo. Jessica dice, en el caso de ser un lugar en donde aún no se habilite ir a trabajar, ¿le corresponde el SAC? Bueno, a ver, Jessica, es el caso de lo que analizamos recién, es decir, si todavía no está habilitado para trabajar, es decir, si no se ha dictado el decreto del Poder Ejecutivo Provincial que permita la prestación de servicios, en realidad vos te verías imposibilitado de prestar servicio por el decreto, con lo cual rige el artículo 8 del decreto 297 del 2020, que te dice que mientras vos no puedas prestar servicio porque rige el aislamiento preventivo social obligatorio, tenés derecho a la remuneración habitual. Con lo cual, estarías devengando remuneración habitual y también estarías devengando SAC. ¿Sí? La última, que me quedo sin aire, me estoy desinflando, dice Estefanía, se menciona el artículo 250 de la ley. Claro, bueno, el tema del 250, sí. Bueno, acá me escribí un testamento. Está bien, es buena la pregunta. Yo considero que tendrías un tratamiento particular ahí, porque vos sería el plazo por la extinción, pero yo creo que vos en definitiva lo que estarías, no le estarías pagando una indemnización por extinción anticipada, sino lo que le estarías pagando sería la parte proporcional de las vacaciones que no pudo gozar, ¿sí? Es decir, no tiene que ver con el concepto de indemnización por antigüedad. Esa sería la idea. Soledad dice, si alguien requiere contratar a alguien en el contexto de pandemia para el cuidado de sus hijos, ya que trabaja y no hay jardines, ¿se considera contrato a plazo fijo? Bueno, en ese caso, vos podrías poner como causal, podrías utilizar la figura, lo que pasa es que no tendrías un plazo determinado en el cual vos tengas la certeza de que se levante digamos, la medida de suspensión. Porque fíjate vos que se viene prorrogando de manera continua. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, como plazo de finalización del contrato para la niñera el 14 de junio, digamos, y el 14 de junio, después del 14 de junio se prorroga la prohibición de habilitar los jardines, en ese caso tendría que renovar el contrato. Entonces, podrías hacerlo a plazo fijo, pero yo trataría de extenderlo un poquito más, teniendo en cuenta, digamos, el plazo en el cual se espera que se levante, que sería agosto. Pero podrías contratarlo a plazo fijo. Bien. Bueno, creo que estaríamos. Hemos tratado. Uy, a ver, cayó uno más, a ver quién es este. Sí. A ver, Estefanía. Es buena, insiste, Estefanía, es buena. El artículo 250 dispone la mitad de la indemnización. No, a ver, mirá, ahora entiendo la pregunta. No, vos, sí, pero el 250, a ver, vamos a leerlo, mirá. El problema es que acá no lo puedo sacar. Pero mirá, vamos a ver lo que dice el 250 de la ley de contrato. Lo estoy mirando el celular, porque no tengo justo el texto acá de la ley. Pero vamos a buscarlo y con esta cerramos, ¿eh? Camín, cerramos con esta, no te voy a... Cerramos con esto. Te voy a demorar más. Pero vamos a buscar lo que dice la ley, lo vamos a leer juntos, así nos sacamos la duda. Igualmente, si alguno tiene alguna otra duda, la puede escribir y después trataremos de contestarle por ahí, por el... De última pueden mandarnos las preguntas al Bien, privado y después te las alcanzamos. ahí está. Bueno, pero cerramos con esta. Mirá, miramos juntos el 250. Lo estoy mirando acá en el celular. Creo que tenemos un minutito más. Sí. 2 minutos y lo cerramos. Así después, dice, te lo vamos a leer. Dice, extinción del contrato a plazo fijo por vencimiento. Dice, cuando la extinción se produjera al vencimiento del plazo asignado mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador es acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247 siempre que el plazo del contrato no haya sido inferior a un año.
El 247 lo que te dice es la indemnización por fuerza mayor, que en definitiva es la mitad de la indemnización por despido, ¿sí? O sea, vos en definitiva, en este caso, te habíamos hablado, creo que era de un año de vigencia del, si mal no recuerdo, si no se me mezclan los casos, que era el caso de la niñera, vos la contratás para cubrir el plazo donde no tenés guardería, es muy difícil que llegue a ser un año, con lo cual, como no alcanza a ser un año, vos le tendrías que estar pagando, ¿sí?, las vacaciones no gozadas y el aguinaldo. No creo que te dé más allá de un año la contratación bajo esta modalidad, por eso no veo aplicable la figura del 250 en ese caso. Bueno, creo que ya estaríamos. Si algún chico tiene alguna otra pregunta, la pueden mandar a los chicos de Franja, que con mucho gusto me la mandan y la miramos. Yo les agradezco la paciencia. Creo que esto se está grabando, así que después va a quedar subido el video y esperemos haber sido útil para ustedes, ¿eh? Así que bueno, de mi No, parte les agradezco también a los chicos de Franja y esperemos que nos reunamos pronto en una otra actividad. Bueno. bueno, muchas gracias, Carlos. Siempre es un placer un placer tenerte y un lujo. Creo que quedó todo muy claro. Y son talleres que la verdad que les sirven mucho a todos. Bueno, también muchas gracias a todos los que estuvieron. La verdad que tuvimos un número muy importante a pesar de estas condiciones virtuales. Así que nada, muchas gracias a todos por el respeto, la atención y ya nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chicos.